Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, aunque no sea el nuestro un espacio de análisis deportivo, sino político, económico y social, ¿cómo ves las cosas en el terreno de obras de seguridad y ambiente social en México rumbo al Mundial, que ya está pues cada vez más encaminado y más cercano, Teresa? Yo creo que una cosa es el clima premundialero y otra cosa es lo que va a suceder a partir del 11 de junio, me parece que es el partido inaugural, porque eso sí tiene el Mundial, ¿no? Es un poderosísimo anestésico de los procesos políticos en todos los países y en ese sentido nos va a comer la agenda pública. Pero me parece que sobre todo en la Ciudad de México sí hay como una sensación de mucha molestia por el impacto que los trabajos para la recepción y la inauguración del Mundial están dando en la vida cotidiana. Es ya una cosa de todos los días encontrarse una ciudad muy colapsada, no solo en la estructura del sistema de transporte colectivo metro, que es además toral para la movilidad de millones de personas por nuestra ciudad al día, sino también los comerciantes, los propios automovilistas que están siendo afectados por las obras en una avenida tan importante como la Calzada de Tlalpan, que además atraviesa gran parte del sur al centro de la Ciudad de México. Es decir, me parece que hay como mucha molestia doble, una molestia muy automática que tiene que ver con los problemas cotidianos a los que las personas están enfrentando por el Mundial, por los trabajos muy acelerados y me parece muy mal planeados para el arranque del Mundial. Y por otro lado, un ambiente más politizado de sectores mucho más pequeños que están intentando generar un estado de ánimo de boicot o de cuestionamiento de lo absolutamente inmoral e inhumano que resulta que la fiesta mundialista se dé y se lleve a cabo como si no estuviera pasando en el mundo entero y particularmente en América Latina lo que está sucediendo en términos de crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Entonces me parece que el ambiente, por lo menos que yo percibo en el día a día cotidiano de la Ciudad de México, es un ambiente que le va a costar muy caro, me parece, Clara Brugada, en términos de su imagen y de su popularidad y de su aceptación. Creo que la gente está legítimamente molesta por la afectación cotidiana de obras que me parece algunas son buenas porque quedarán buenas para la ciudad, pero que tienen por regla general, me parece, o por lo menos así lo percibo, una pésima planeación en términos de su afectación a la vida cotidiana de las personas que habitamos la gran Ciudad de México. Ya veremos si en el momento de arranque del Mundial, que tanto asienta ese descontento que me parece puede ser anestesiado por el momento mundialista y que tanto logró arraigar el otro descontento que es mucho más politizado y de más larga data y más largo aliento y más ambicioso en términos de generar un clima de cuestionamiento político al carácter absolutamente inmoral de un mundial en el contexto mundial actual. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ¿qué opinas del tema del ambiente social previo, de la cuestión de las obras que se están realizando, en fin, el contexto no deportivo, sino social y político del tema, Federico? Coincido como habitante de la Ciudad de México un poco con Tere, de que en mi entorno, pues más que festejo clima mundialista, hay algún tipo de enojo, ¿no? Está la pregunta que siempre ataca a este tipo de organizaciones, de eventos tan fundamentales como las Olimpiadas o los Mundiales. ¿Cuánto se queda de la inversión después en infraestructura realmente reconocible, que mejore la vida cotidiana de las personas, después de las justas deportivas, que esta de justa tiene nada, porque hay que recordarlo siempre, uno de los países clasificados está siendo en este momento bombardeado por uno de los países anfitriones y por tanto no va a asistir al Mundial. Ese solo elemento debería motivar a los que guardaran aún algún espíritu deportivo a las selecciones o a las delegaciones o a los las, digamos, ministerios o secretarías de deportes o de cultura o que dependan, digamos, de los estados, una declaración conjunta de que esto no puede ser así, de que no se puede llevar a cabo ninguna justa deportiva con semejante injusticia original e inicial, que vamos a ver un mundial donde el AIS cazará a migrantes a la salida de los estadios, cazará compatriotas y seguiremos viendo cómo compatriotas
mexicanos o personas solo por el hecho de portar cierto color en la piel o ser de origen aparentemente latino, morirán en custodia del ICE. Recordemos que la cifra de muertos en custodia del ICE, no solo hablamos de la humillación, de la persecución, de la gente que se está escondiendo, que se ha tenido que esconder o dejar de ir a la escuela, de la afectación en la vida de millones de migrantes o incluso de personas que tienen un estatus perfectamente comprobado en los Estados Unidos. Esto ha significado organizar un mundial en estas circunstancias le pega al ánimo de los más pamboleros. Yo, uno de ellos, yo he vivido siempre con un enorme entusiasmo y alegría el momento de la llegada del mundial. Ahora no puedo, como ciudadano que se entera más o menos de en qué mundo está parado, más que apoyar la idea de que este mundial es delirante que se lleve a cabo y que es un insulto que se siga planeando un mundial con semejante vecino. Y bueno, hay excusas, ¿no? Hay excusas de por qué los gobiernos están obligados, forzados o no pueden moverse de la organización del mundial. En la Ciudad de México, Clara Brugada ha lucido una serie de cifras buenas, reducciones en índices de criminalidad, inversión en infraestructura, algunas más o menos relacionadas con el mundial, pero coincido un poco con Tere en el sentido de que esto no lo ves en la charla cotidiana, no lo ves los habitantes de la Ciudad de México, no lo sentimos todavía. Incluso ha habido demoras en el metro y situaciones que han enardecido un poquito el ánimo y se suman a esta otra crítica de orden más ético que yo hacía. No hay clima mundialista, yo no lo siento. Es verdad, México organiza muy pocos de los partidos, la cantidad más importante de partidos se va a jugar en Estados Unidos, pero no siento un entusiasmo, un clima mundialista. ¿Acaso por el mundo y el entorno en el que me muevo yo? Habrá otros lugares donde esto sí suceda. Bien, Federico, gracias. Connie Delgado, pasecito a la red política desde el ámbito mundialista u otro tema con el que quieras cerrar a título de postrecito, como quieras, Connie. No, sí me gustaría hacer un comentario sobre esto, porque pienso que este escenario mundialista, sí es mundialista en términos de que está exhibiendo un escenario de desigualdad y de injusticia. Es decir, con todas las obras que se están haciendo, la gente que está siendo más expuesta, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el lugar donde yo habito, pues la gente está muy enojada, porque en efecto se están generando condiciones muy desiguales para satisfacer al gran turismo que está por venir, porque dicen que se va a generar una gran derrama económica y que entonces eso es bueno y empleo, y o sea, por un lado, esta contradicción que siempre aparece, ¿no? En los procesos civilizatorios en los que, por un lado, se avanza en el desarrollo tecnológico, industrial, pero por otro lado se oprime a la gente y se le deja fuera de las oportunidades. Entonces yo pienso, coincido totalmente con Tere, con Fede, en términos de que se está mostrando pues un escenario muy poco de festejo, muy infeliz. Participan, en efecto, no es un mundial, es un mundial fracturado por la guerra, fracturado por la imposición, fracturado por la amenaza permanente. Es un mundial que está atravesado por ensayar permanentemente la desestabilización de los países que no nos alineamos a los Estados Unidos. Entonces es un mundial que más bien lo que muestra es indignación, tristeza y mucha rabia, la verdad, mucha rabia en términos de todo este proceso que estamos viviendo en términos de la concentración de poder y de la imposibilidad del ejercicio de la justicia. Entonces, en efecto, no es un mundial de festejo, es un mundial totalmente desangelado, fracturado de humanidad y triste. Gracias, Connie.